Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El informe oficial del Consejo Galáctico decía que la terminación de la membresía de la Tierra se debía a repetidas violaciones de los protocolos interespecies y a la incapacidad de adherirse a los estándares de expansión pacífica. Pero cada humano que escuchó esas palabras supo que era una mentira. Una mentira apenas disimulada, apestando a cobardía y miedo. Nos traicionaron. Y no solo diplomáticamente. Atacaron nuestras colonias, sabotearon nuestras rutas comerciales y dejaron a nuestra gente abandonada en planetas hostiles sin ayuda ni protección. Los diplomáticos de la Tierra fueron masacrados en Virex 7, y el Consejo lo llamó un asunto interno. El comandante Holden Locach estaba sentado a la cabeza del puente de mando a bordo de la EFS Venganza, una nave de guerra construida en la órbita de Júpiter, el primer acorazado clase Dreadnought de la Tierra en casi 3 décadas. Sus dedos marcaban un ritmo sobre el reposabrazos de acero, pero su mirada permanecía fija en la pantalla frontal. El vacío se extendía por delante, frío, negro y perfecto. En la distancia, la estación espacial Allen Prime flotaba en silencio, sin saber lo que se avecinaba. ¿Cuál es el estado del camuflaje?, preguntó Holden sin mirar atrás. Sigue activo. Ninguna señal en su red de sensores. Somos invisibles para ellos, respondió el teniente Maris, con la voz tensa. No tenía miedo, pero sabía lo que significaba esta misión. Todos lo sabían. Holden se inclinó lentamente hacia adelante. ¿Y la flota? Formación manteniendo posición en el borde del cinturón de asteroides. Todas las naves esperan su señal. Exhaló lentamente por la nariz. Hace 5 años, él estaba suplicando permiso para enviar ayuda médica al puesto minero de Callaris. El Consejo se negó, diciendo que no era su jurisdicción. 17.000 personas murieron, lenta y dolorosamente. Esto no era solo por venganza. Era por principios. Se trataba de mostrarle al universo lo que sucede cuando llevas a una especie demasiado lejos. Cuando tratas a los descendientes de la Tierra como hormigas prescindibles en tu maquinaria cósmica. Nunca pensaron que contraatacaríamos, dijo Holden en voz baja. Maris asintió con gravedad. Pensaron que volveríamos a someternos. Pero la Tierra había cambiado. Después de las traiciones, comenzaron los disturbios. Luego, la unificación. Las viejas naciones bajaron sus banderas y unieron todos sus recursos en una sola causa: supervivencia a través de la fuerza. La flota terrestre nació, no para proteger la paz, sino para ejecutar la venganza. La EFS Venganza no fue la única arma que la Tierra construyó. Había cientos: fragatas de guerra, bombarderos sigilosos, cruceros con cañones de riel, drones cazadores controlados por IA. Todos forjados en silencio en astilleros de órbita profunda, ocultos de la vigilancia del Consejo. La Tierra no suplicó. Ya no pedía justicia. Se preparó para la guerra. Y ahora, el momento había llegado. Reproduce el mensaje, ordenó Holden. Maris tocó la pantalla. Un pequeño holograma cobró vida, mostrando a un alienígena marchito con 6 ojos brillantes y túnicas doradas. El consejero Trix, uno de los arquitectos originales de la expulsión de la Tierra. En la grabación, Trix hablaba con calma, con condescendencia. La agresión humana no puede permitirse que se extienda más. La especie de la Tierra es inestable, emocional. Su extinción, desafortunadamente, puede ser el único camino hacia una paz galáctica duradera. El mensaje terminó. El silencio llenó el puente. Holden se puso de pie. Transmite la respuesta, dijo. En todos los canales del Consejo. El oficial de comunicaciones asintió levemente y activó la señal. Holden dio un paso al frente, con la mirada dura. Aquí el comandante Holden Locach de la flota de la Tierra. Nos mintieron. Nos usaron. Nos descartaron. Nos mataron. Deberían habernos aniquilado por completo, porque ahora vamos por todo lo que han construido. Hizo una pausa de medio segundo. Querían paz, pero nos dieron guerra. Y ahora la Tierra les trae la aniquilación.
Dio la señal. En la negrura del espacio, el camuflaje alrededor del cinturón de asteroides parpadeó y luego se desvaneció. Docenas, no, cientos de naves terrestres iluminaron las estrellas. Armas activadas, sistemas de puntería fijados. El puesto de avanzada del Consejo ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que impactara la primera salva. Los cañones de riel abrieron agujeros en el blindaje reforzado como si fuera papel mojado. Las lanzas de plasma atravesaron hangares y barracones. Los drones cazadores pulularon sobre los satélites de defensa y los convirtieron en nubes de metal. La estación explotó en cámara lenta, sus escombros girando como huesos rotos en gravedad cero. Y la flota de la Tierra no se detuvo. Giraron hacia el siguiente puesto de avanzada del Consejo. La destrucción de Allen Prime no fue solo un disparo de advertencia. Fue una declaración de extinción. Para cuando el Consejo se dio cuenta de lo que había sucedido, la flota de la Tierra ya se había ido. 7 puestos de avanzada más cayeron en las siguientes 24 horas. Sin supervivientes, sin vacilación, sin diplomacia. A bordo de la EFS Venganza, Holden Locach estaba sentado en silencio en la sala de guerra, rodeado por el parpadeante brillo azul de las pantallas estratégicas. Los rostros de sus oficiales estaban iluminados por una luz fría, concentrados, endurecidos. Ninguno de ellos celebraba. Esto no era un triunfo. Era la entrega de una deuda pendiente desde hacía mucho tiempo. ¿Cuántos muertos?, preguntó. Unos 420.000, estimado, dijo el comandante Reichoff, el jefe de operaciones tácticas de la flota. En su mayoría personal. El tráfico civil era mínimo. Holden no se inmutó. Bien. Que siga así. No malgastamos fuego en civiles. No a menos que disparen primero. Hubo un momento de silencio. Reichoff vaciló. Nos están llamando terroristas, señor. Siempre lo hicieron, respondió Holden. Cuando suplicábamos por raciones y ayuda. Que se ahoguen en su propia hipocresía. Volvió a mirar el enorme mapa estelar que mostraba el perímetro exterior del Consejo, ahora marcado con puntos rojos. Habían roto el cascarón. Los sistemas interiores eran los siguientes. Las transmisiones del Consejo ya inundaban el espacio interestelar, presentando el asalto de la Tierra como una locura, como desesperación, como una prueba de la inestabilidad humana. Pero la verdad se filtraba a través de su propaganda, porque civilizaciones enteras habían visto al Consejo despojar a la Tierra de su estatus, abandonando sus colonias y bloqueando su comercio. Vieron a la humanidad luchar por sobrevivir sin ayuda. Ahora veían a la Tierra contraatacar con una furia que solo siglos de humillación podían forjar. Por toda la galaxia, los sistemas neutrales permanecían en silencio, temerosos, no del poder de la Tierra, sino de su determinación. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, hemos recibido una transmisión privada encriptada desde Hilarión. El capitán de un carguero civil afirma tener inteligencia a nivel del Consejo. Dice que quiere desertar. Holden se giró lentamente. En la pantalla, el holograma cobró vida. Un hombre curtido de piel pálida y ojos verde oscuro miraba con nerviosismo. Su especie era Vari, una raza alineada con el Consejo conocida por el comercio, pero famosa por vender a cualquiera si el precio era justo. Mi nombre es Cresal. Era un transportista de carga para los sectores internos del Consejo, dijo. No me importa quién gane, pero tengo algo que querrán. Continúa, dijo Holden con frialdad. Transporté un convoy de carga hace 3 ciclos. El manifiesto lo listaba como equipo de minería de cristales reactivos, pero no lo era. Era un agente neurotóxico, Reflex 8, de grado militar, suficiente para envenenar una luna. Lo estaban llevando a Yale Menor. Holden entrecerró los ojos. Yale era neutral. Lo fue, hasta que votó a favor de la readmisión de la Tierra en el Consejo. Una semana después, su biosfera central sufrió un fallo sistémico. No fue un fallo. Algunos oficiales intercambiaron miradas. El Reflex 8 había sido prohibido en toda la galaxia. Incluso en la guerra, se consideraba inhumano. Derretía la sinapsis desde adentro hacia afuera, convirtiendo a las víctimas en estatuas vivientes. La Tierra nunca lo había usado.
Incluso en su peor momento, todavía mantenía un código. Envíenos las coordenadas, dijo Holden. Quiero asilo, dijo Cresal rápidamente. No solo para mí, para mi familia. Les doy esto y nos llevan a la Tierra. Desaparecemos. Sin filtraciones. Holden no parpadeó. Serás atendido si la información se confirma. La transmisión terminó. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego Holden habló. Tracen un nuevo rumbo. Reposicionamiento completo de la flota. Vamos a atacar el depósito químico. Si tienen más reservas, arderán esta noche. Reichoff asintió. Órdenes recibidas. 12 horas después, la flota de la Tierra emergió del hiperespacio cerca del cinturón de Tarnak, una región minera abandonada a la sombra de 3 lunas rotas. Oculta entre los escombros había una estación tan bien camuflada que ni siquiera se registraba en los sensores estándar. Pero la Tierra había evolucionado. Las naves humanas desplegaron microdrones de exploración, controlados por IA, de cuerpo frío y construidos para el silencio. Encontraron el depósito, y lo que encontraron le revolvió el estómago a Holden. Cientos de contenedores marcados como ayuda médica, que en realidad contenían veneno. Dios santo, murmuró Maris. Usaron etiquetas humanitarias para transportar genocidio. El clásico manual del Consejo. Si la Tierra hubiera intentado eso, ejecución, tribunal, vergüenza galáctica. Pero el Consejo, ellos simplemente reescribían los informes. Desplieguen unidades de tierra, ordenó Holden. Sin supervivientes. Etiqueten todo. Nos lo llevamos. La galaxia necesita ver esto. El asalto duró 15 minutos. Los guardias del depósito eran mercenarios de bajo nivel, perezosos y mal pagados, acostumbrados a asustar a contrabandistas, no a enfrentarse a las tropas de élite de la Tierra con exotrajes avanzados. Murieron rápido. Cuando el último grito se apagó, Holden estaba de pie entre las ruinas. Recorrió los pasillos él mismo. Quería verlo. El veneno, las etiquetas, la verdad. Un contenedor se había roto durante el tiroteo. Un técnico Barkan yacía acurrucado en el suelo, su cuerpo congelado, la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos estaban fijos en el horror. Envíen esto a todos los planetas neutrales, dijo Holden. Que vean lo que el Consejo llama paz. De vuelta en el espacio del Consejo, el caos floreció. La Alta Asamblea se reunió en sesión de emergencia. 12 especies en una gran cámara, todas hablando unas sobre otras, gritando miedo y culpa. Los delegados Hari exigieron la aniquilación inmediata de la Tierra. Los Tenos acusaron a los Harari de provocar a la Tierra en primer lugar. Los Berexi pidieron negociaciones. Los Elarn amenazaron con separarse si la guerra continuaba. Por primera vez en siglos, el Consejo se fracturó. Y la Tierra ni siquiera había perdido una nave. El siguiente objetivo de la Tierra fue Siros, un centro de retransmisión de comunicaciones que conectaba más de 70 sistemas del Consejo. Si caía, la Tierra cortaría las arterias políticas de la galaxia. Cada orden, cada alerta, cada petición de ayuda, desaparecería. Pero Siros no estaba indefenso. Estaba custodiado por el séptimo cuerpo naval, la élite del Consejo, curtidos en batalla, experimentados, despiadados. Holden estudió los datos en silencio. Esperarán un asalto frontal, dijo Reichoff. Estarán bien atrincherados. No hay forma de que los superemos en potencia de fuego. No es necesario, replicó Holden. Los desangraremos. Les cortaremos la energía. Los asfixiaremos. Se volvió hacia Maris. ¿Tienes listos esos drones de apagón? Totalmente operativos. Despliéguenlos. Apagaremos las luces. Y cuando entren en pánico, los destriparemos. El apagón fue quirúrgico. En 30 minutos, Siros se oscureció. Cada satélite, cada torre de retransmisión, cada generador de respaldo, muerto. Las naves flotaban indefensas en órbita, ciegas y silenciosas. Los drones de la Tierra pululaban como insectos, estrellándose contra los sistemas de ventilación, cortando cables y provocando cortocircuitos en los núcleos. El pánico se extendió por el séptimo cuerpo naval.
Los oficiales gritaban, los sistemas fallaban. Las órdenes se perdían. La arrogancia de la élite del Consejo se resquebrajó bajo la presión real. Y entonces llegó la flota terrestre. Sin fanfarria, sin advertencia, solo potencia de fuego en bruto. La EFS Venganza lideró la carga. Su cañón de riel atravesó el crucero de mando como una cuchilla a través de la carne. Los escuadrones de la tierra siguieron, trazando líneas de muerte en el cielo. Misiles de plasma abrían los cascos. Varillas explosivas destrozaban los hangares. La batalla terminó en 2 horas. Siros cayó. Su última transmisión fue una señal entrecortada. Estática, gritos y un mensaje final. La humanidad no es lo que pensábamos. La galaxia observaba, y la galaxia empezó a susurrar. La Tierra ya no era débil. No suplicaba. No imploraba justicia. La estaba impartiendo. Y en algún lugar profundo del brazo espiral de la galaxia, en un exuberante mundo del Consejo intacto por la guerra, un consejero llamado Ben observaba los informes en silencio. Sus ayudantes temblaban. Sus guardias estaban en alerta máxima. Pero él permanecía sentado en silencio, procesando una simple verdad. Habían cometido un error. Una especie con memoria y rabia era peligrosa, pero una especie sin nada que perder, eso era algo completamente distinto. El mundo de Dureya no era una fortaleza. Era hermoso. Océanos del color del fuego de zafiro, montañas blancas curvadas como cristal antiguo y ciudades extensas que flotaban en anillos magnéticos sobre llanuras esmeralda. Era un símbolo de la riqueza, la elegancia y la arrogancia intocable del Consejo. Pero ahora, mientras la flota de la Tierra emergía sobre él como una tormenta de acero y fuego, la belleza no significaba nada. Sin defensas, sin flotas, solo silencio. El comandante Holden Lokach estaba de pie en el mirador de la EFS Venganza, con los ojos fríos y la mandíbula apretada. Estado, dijo. La red planetaria está activa, pero es mínima, respondió Maris. No esperaban que llegáramos tan lejos. Sus plataformas orbitales son ceremoniales, diseñadas para impresionar, no para defender. Pensaron que nos detendríamos en Siros, murmuró Reichov. Todavía no nos entienden. Holden no respondió. Contempló los paisajes urbanos que brillaban abajo. Agujas imponentes, cúpulas resplandecientes, líneas de transporte que se tejían entre las nubes. El Consejo llamaba a Dureya un santuario cultural, un lugar por encima de la guerra. Pero también fue el lugar de nacimiento de la resolución, la doctrina que había llevado al exilio de la Tierra. El primer trazo de la pluma de la traición había ocurrido justo ahí abajo, en un salón de mármol lleno de alienígenas engreídos que firmaban el destino de la Tierra como si fuera un acuerdo comercial. Holden se apartó del cristal. No estamos aquí para arrasar las ciudades. La tripulación lo miró, sorprendida. Descendemos, ocupamos la capital, tomamos la torre de la resolución. Sin fuego masivo, sin bombardeos. Quiero que la historia del Consejo sea reescrita en sus propias calles. Hubo silencio, y luego Maris asintió, con una lenta sonrisa curvándose en sus labios. Ocupación, no destrucción. Nos llamaron salvajes, dijo Holden. Mostrémosles disciplina. Las naves de desembarco descendieron en oleadas. Los equipos de asalto de élite de la Tierra, vestidos con armaduras negras y visores azules brillantes, aterrizaron con precisión milimétrica alrededor del anillo de la capital. Las multitudes gritaban. Los civiles de Dureya corrían a refugiarse, su paz rota por el repentino trueno de las botas humanas sobre el mármol. Pero esto no era una masacre. Los soldados de la Tierra no disparaban contra las multitudes. Se movían con precisión, despejando complejos gubernamentales, desarmando guardias, desactivando comunicaciones. La delegación del Consejo estacionada en el planeta se rindió en 40 minutos, atónita y en silencio. Holden aterrizó el último. Caminó por los grandes salones de la resolución mientras los soldados despejaban el camino. Pinturas de la unidad del Consejo cubrían las paredes. Mentiras desinfectadas talladas en oro. Arrancó una al pasar. El marco se hizo añicos en el suelo. La cámara central era tal como la recordaba de los viejos videos. Circular,
lisa, llena de piedra pulida y arrogancia. La misma mesa donde se había firmado la expulsión de la Tierra todavía estaba en el centro, intacta. Se acercó a ella lentamente. «Aquí es donde lo hicieron», murmuró Holden. «Nos firmaron fuera de la existencia». Levantó el brazo. Un soldado le lanzó un pequeño cubo negro. Lo golpeó contra la mesa. Pitó, se activó y comenzó a transmitir. «Todos los sistemas del Consejo recibirán esto en vivo», dijo Maris por el comunicador. Holden dio un paso adelante, hacia la lente. «Aquí el comandante Holden Locach de la flota terrestre. Hace 5 años, esta mesa acabó con nuestro futuro. Ahora comienza el suyo. Esta cámara pertenece a la Tierra. Su imperio se desmorona. Sus mentiras se pudren. Y no nos detendremos. No hasta que cada mundo que nos traicionó aprenda el costo de la traición». Hizo una pausa. «No nos rompieron. Nos endurecieron. Y ahora somos inquebrantables». Se dio la vuelta cuando la señal terminó. Pero justo cuando bajaba, una alerta privada zumbó en su oído. «Señor», llegó la voz de Maris, más baja ahora. «Acabamos de captar una transmisión sigilosa desde el borde lejano, desde el eje de Sarn. Ese es un sitio clandestino del Consejo», dijo Holden. «Un centro de investigación, altamente seguro». «Ya no», replicó Maris con gravedad. «Nuestros espías dicen que se ha quedado a oscuras. No se desplegaron armas de la Tierra allí. Entonces, ¿qué lo atacó? Creen que fueron los Elarn». Holden se quedó helado. Los Elarn, una de las especies miembro más antiguas del Consejo, insectoides, brutalmente lógicos, eficientes. Durante siglos, sirvieron como árbitros neutrales en las disputas del Consejo. Nunca habían tomado partido, hasta ahora. «¿Rompieron filas?», preguntó Holden lentamente. «No oficialmente», respondió Maris. «Pero el informe dice que su flota bombardeó el eje de Sarn desde la órbita, destruyó los núcleos de datos y luego desapareció. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero hay más. Solicitan una reunión con usted, a solas». Holden miró a la pared, su mente corriendo a toda velocidad. Esta guerra había comenzado como la Tierra contra la galaxia, pero ahora las costuras se estaban abriendo más de lo que jamás imaginó. El encuentro tuvo lugar en la zona muerta de la Franja de Giza, una tierra de nadie donde las señales morían y la política no importaba. Solo llegaron 3 naves, una de la Tierra, 2 de los Elarn. Holden entró en la fría cámara de metal del crucero neutral. Las paredes zumbaban con una extraña energía, el aire espeso con un olor químico. Al otro lado de la mesa había 3 Elarn, altos, de 6 extremidades, con las mandíbulas moviéndose. Sus ojos brillaban como cristal de ámbar. El del centro habló primero, su voz metálica y aguda. «Usted es Holden Locach». «Lo soy», dijo con calma. «Hemos observado su cruzada. Es impresionante, eficiente, controlada». «¿Están aquí para amenazarme?», preguntó Holden. «No», dijo el Selarn. «Estamos aquí para decirle que el Consejo está muriendo y no lo lamentaremos». Holden entrecerró los ojos. «Continúen». Las instalaciones del eje de Sarn no eran solo de investigación. Eran de experimentación, con humanos. El corazón de Holden se congeló. Capturaron supervivientes, colonos, niños. Estudiaron la resiliencia humana, los umbrales de dolor, las respuestas neuronales al trauma. Los datos eran horribles. Exigimos que el Consejo lo cerrara. Se negaron. Nosotros actuamos. Holden apretó los puños. ¿Y me lo dicen ahora? ¿Después de 5 años? Se lo decimos ahora porque el Consejo les teme. Y ese miedo crea una oportunidad. El Selarn se inclinó hacia adelante. No buscamos una alianza, pero no lucharemos contra ustedes. Proporcionaremos coordenadas, sistemas con arsenales secretos del Consejo, militares, químicos, biológicos. Tómenlos, destruyanlos. Dejen que el Consejo se pudra. Holden miró al alienígena, la rabia hirviendo justo debajo de su piel. No confiaba en ellos, pero los datos podían salvar a miles, quizás a más. Acepto su información, dijo lentamente.
Pero si alguna vez nos traicionan, traerán la aniquilación, dijo el Selarn. Sí. Lo entendemos. Le entregaron una unidad de cristal. Luego desaparecieron. De vuelta a bordo de la Venganza, Holden se sentó solo con la unidad en sus manos. La guerra se estaba extendiendo más rápido de lo que incluso él había planeado. Aliados aparecían en las sombras. Los enemigos se fracturaban desde dentro. Pero lo que más lo atormentaba eran los experimentos. Ordenó a Maris que decodificara los archivos. Lo que encontraron quebró incluso a los soldados más curtidos. Niños diseccionados. Sondas neurales clavadas en cráneos. Pruebas de reflejos bajo condiciones de fuego real. Notas garabateadas por científicos del Consejo que describían a los humanos como salvajes pero fascinantes. La sala se quedó en silencio. Algunos se apartaron, otros lloraron. Reichov golpeó la pared de acero con tanta fuerza que se partió los nudillos. Holden miró la pantalla. Querían saber qué nos hace seguir luchando, dijo. Ahora tenían su respuesta. Se puso de pie. Fijen como objetivo los sitios. Todos ellos. Atacamos en 10 horas y esta vez, sin supervivientes. Maris asintió con gravedad. La siguiente oleada sería la más sangrienta hasta el momento. Porque ahora no se trataba solo de venganza. Ahora se trataba de la memoria de cada humano que el Consejo había silenciado y descuartizado como a un animal. Y la Tierra les haría pagar. Comenzó con 3 explosiones silenciosas. Muy por encima del planeta Beltraxis, una vez considerado el centro militar más seguro del Consejo, los misiles sigilosos de la Tierra impactaron sin previo aviso. No crearon bolas de fuego. Crearon vacíos, ondas silenciosas que agrietaron los satélites de defensa, desactivaron los escudos planetarios y dejaron a un orgulloso sistema boqueando por luz. Y entonces llegó la flota de la Tierra. Más de 200 naves de guerra, dreadnoughts, portaaviones de iones, destructores sigilosos. Como lobos deslizándose a través del humo de su propia matanza. El comandante Holden Lokach estaba en el corazón de la EFS Venganza, con los ojos fijos en la órbita del planeta mientras nave tras nave emergía detrás de él. Estamos aquí, dijo Maris. Tal como decían las coordenadas de los Selarn. La mandíbula de Holden se tensó. La información era real. Eso estaba claro. Pero confiar en ella era otra cuestión. Aún así, si Beltraxis realmente albergaba el comando central de guerra del Consejo, la Tierra no podía dudar. Ya no. No después de lo que habían visto en el eje de Sarn. Ya no luchaban solo por justicia. Estaban cazando carniceros. Lancen equipos de tierra, ordenó Holden. Sin discursos, sin piedad. Maris asintió brevemente y la orden pulsó a través de la flota. En cuestión de minutos, los soldados de asalto de la Tierra, con sus armaduras negras, se estrellaron contra la superficie como rayos, inserciones de precisión que violaban instalaciones clave y desactivaban redes de defensa. Las tácticas humanas habían evolucionado mucho más allá de las expectativas del Consejo. Rápidas, fluidas y letales. Dentro del comando de guerra, reinaba el caos. Los generales del Consejo, antes engreídos y seguros, corrían como ratas acorraladas. Sus guardias de élite cayeron en minutos. Los soldados de la Tierra no se detuvieron. No gritaron órdenes ni perdieron tiempo en posturas. Simplemente ejecutaron. Y entonces encontraron el laboratorio, enterrado profundamente bajo el centro de mando, detrás de 2 metros de aleación blindada. Nunca debió ser encontrado, pero la Tierra lo encontró. Cuando las puertas blindadas cayeron, lo que vieron hizo que algunos hombres se detuvieran en seco. No porque fueran débiles, sino porque eran humanos. Dentro del laboratorio había prisioneros, encadenados, sedados, conectados a máquinas. Algunos eran adultos, otros niños, y todos ellos eran humanos. Un niño, de quizás 12 años, estaba atado a una silla, con electrodos conectados a sus sienes, mientras los monitores registraban sus respuestas al dolor. Levantó la vista lentamente cuando los soldados entraron, con los ojos vidriosos por los sedantes. Tierra, susurró, su voz apenas audible. Un soldado cayó de rodillas a su lado. Sí, chico.
La Tierra está aquí. El comandante Holden entró en la habitación momentos después. Miró al niño, luego a las filas de paneles de datos, los diarios, la insignia del Consejo en cada dispositivo. Estaban estudiando la resistencia, dijo Maris con gravedad, tratando de averiguar qué hace que los humanos sigan luchando, incluso cuando están rotos. Holden no habló. Caminó por el laboratorio en silencio, pasando por las jaulas y las criocápsulas. Una contenía a una mujer, desnuda, magullada, mirando fijamente a la nada. Rompieron los tratados, dijo Maris. Todos y cada uno de ellos. Nunca lo siguieron, murmuró Holden. Simplemente no queríamos creerlo. Se volvió hacia el equipo. Evacúen a todos los prisioneros, luego quemen este lugar hasta los cimientos. Horas más tarde, el laboratorio había desaparecido. La flota de la Tierra permanecía en silencio sobre Beltraxis, observando cómo las columnas de humo se curvaban hacia la atmósfera superior. Pero Holden no sentía triunfo. Se sentó solo en sus aposentos, mirando al niño que habían rescatado. No lloraba, no hablaba. Simplemente se sentaba quieto, sin mirar nada, estremeciéndose con cada nuevo sonido. Como si una parte de él ya hubiera aceptado que el dolor era la única verdad que la galaxia tenía para ofrecer. El nombre del niño era Maike. Holden lo supo por un trozo de identificación encontrado en los registros de la instalación. Sin apellido, solo Maike. Edad, 12. Colonia de Taran 5, declarado fallecido por los médicos del Consejo hacía 4 años. Excepto que no lo habían dejado morir. Lo habían escondido para estudiarlo. Holden apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Le hicieron esto, murmuró. Y ahora dirán que somos monstruos por contraatacar. Se puso de pie. Comuníquenme. La transmisión se emitió en vivo por todo el cuadrante, sin filtros, en bruto. Mostraba a Maike. Mostraba el laboratorio. Mostraba las cajas marcadas del Consejo, las mesas de operaciones, los productos químicos. Y luego Holden apareció en pantalla. Esto es lo que son, dijo. Esta es la versión de paz del Consejo. No gritó, no se enfureció. Su voz era tranquila, fría. Nos llamaron inestables, peligrosos, primitivos. Pero nosotros no creamos estas prisiones. No diseccionamos niños. Ustedes lo hicieron. Sus ojos se endurecieron. A la Tierra ya no le interesa reincorporarse a su orden roto. Estamos aquí para terminarlo. La transmisión se cortó, y en el silencio que siguió, 1000 mundos neutrales de repente lo vieron. No solo la ira de la Tierra, sino la verdad detrás de ella. Mientras tanto, en las profundidades del espacio del Consejo, las grietas se estaban convirtiendo en terremotos. Los Tenos retiraron sus flotas. Los Valari firmaron un pacto temporal de no agresión con la Tierra, y los Elarn absorbieron silenciosamente 3 estaciones del Consejo en su propio territorio. El pánico se apoderó del núcleo del Consejo. Dentro de la alta asamblea, los gritos resonaban en la cámara de mármol. Debemos tomar represalias. Bramó el consejero Harn, un imponente Arari de ojos rojo sangre. El camino de la Tierra lleva al caos. Quieren una guerra sin fin. Ya han ganado más sistemas en un mes de los que hemos tomado en 50 años. Gritó un diplomático Valari. Su flota está creciendo. Su tecnología está igualando la nuestra. Entonces los aniquilamos. Cristalicen la Tierra si es necesario. Pero incluso esa amenaza sonaba hueca, porque la Tierra ya no estaba aislada. Y cristalizar la Tierra no detendría a las docenas de colonias y flotas que la Tierra ahora había establecido en antiguas zonas neutrales. Solo las encendería. Aún así, la desesperación convierte en tontos a los hombres asustados. Y así, el Consejo autorizó el Proyecto Silencio, un arma de último recurso clasificada durante siglos. Un virus diseñado específicamente para el ADN humano, diseñado no para matar instantáneamente, sino para apagar la mente lentamente, pensamiento por pensamiento, recuerdo por recuerdo. Lo cargaron en drones, lo liberaron a través de rutas comerciales, antiguas redes de satélites de la Tierra, balizas inactivas abandonadas, y esperaron.
Pero la Tierra no estaba dormida. Dentro del puente de mando de la venganza, las alarmas sonaron. Patrones de señal desconocidos detectados. Gritó un oficial técnico. Están intentando colarse en nuestra red de satélites. Maris actuó rápido. Pongan en cuarentena los nodos, bloqueo total, rastreen la señal. El virus nunca entró. En cambio, la Tierra lo atrapó, lo selló en una bóveda digital y lo estudió línea por línea. Y lo que encontraron no solo fue horrible. Fue personal. El virus está dirigido, informó la IA. Se corresponde con los marcadores cognitivos humanos, modelado en torno a la neurología de origen terrestre, específicamente variantes nacidas en colonias. Lo diseñaron para nuestros hijos, dijo Reichoff en un susurro. El silencio en la habitación podría haber congelado el fuego. Intentaron lobotomizar a una especie entera, dijo Maris lentamente, para que nadie supiera siquiera qué estaba sucediendo. La voz de Holden fue apenas audible. Devuélvanles su arma. Entréguenla. Cada sistema que ayudó a diseñar esto, márquenlo. Los purgaremos. No más diplomacia. No más estrategia. Solo un ajuste de cuentas. La flota de la Tierra se dividió en 3 alas. Una atacó el Instituto Gavros, hogar de la división de IA que ayudó a codificar el virus. Otra descendió sobre la base Catra, donde se había desarrollado la programación de drones clandestinos. La tercera, la flota de Holden, se dirigió directamente a Sinderon, donde los principales investigadores médicos del Consejo vivían con lujo y comodidad. No hubo discursos, ni amenazas, solo acero, fuego y muerte. El Instituto Gavros fue reducido a vidrio fundido en 15 minutos. La base Catra se abrió como una fruta podrida. Cientos de drones fueron vaporizados antes de que pudieran siquiera lanzarse. Y en Sinderon, el equipo de Holden asaltó personalmente el santuario de investigación. Encontró al virólogo principal escondido en una habitación de pánico. Por favor, jadeó el viejo alienígena. Yo no autoricé el despliegue. Solo diseñé el marco. Era teórico. No se suponía que... Holden le disparó en la garganta. Ya no, dijo. Al final de la semana, más de 12 planetas del Consejo habían caído. Y ahora los supervivientes no se estaban reagrupando, estaban huyendo. La Tierra no solo había ganado la guerra, la había cambiado. Ya no se trataba de política o poder. Se trataba de supervivencia. El Consejo se desangraba, y a la Tierra ya no le interesaba negociar. El mensaje llegó en fragmentos. Primero una señal de socorro codificada, luego un largo silencio, y finalmente una transmisión clara. Aquí el consejero Ben de la Asamblea Central. Solicitamos un alto el fuego inmediato. Términos negociables. Ofrecemos una retirada total de los sistemas en disputa. La Tierra puede retener los territorios ocupados. Suplicamos. La transmisión se cortó. Dentro del puente de mando de la EFS Venganza, nadie se movió. Incluso el zumbido de la nave, el bajo coro de máquinas y líneas de energía, pareció desvanecerse. Maris rompió el silencio primero. Eso sonó a súplica. Lo era, dijo Holden secamente. El consejero Ben no era un peso ligero. Un veterano de la política, una vez había llamado a la Tierra una amenaza para la armonía galáctica. Una serpiente. Ahora la serpiente estaba enroscada y aplastada, con la lengua arrancada y los colmillos destrozados por el puño de acero del regreso de la Tierra. Podría ser una trampa, dijo Reichoff. Para ganar tiempo. Retrasarnos, reagruparse. Holden asintió levemente. Podría ser. Pero si no lo es. La implicación quedó suspendida entre ellos. Durante 5 años, habían sangrado, planeado, entrenado, sacrificado. No solo habían construido naves. Habían forjado una determinación. La Tierra había sido objeto de burla, diseccionada, descartada. Ahora sostenía al Consejo por el cuello, y el Consejo quería hablar. Holden se volvió hacia la mesa holográfica. Muestren el lugar de la rendición. Apareció un sistema estelar. Neutral por designación, pero utilizado durante mucho tiempo como espacio de almacenamiento y diplomacia del Consejo.
Aarius Prime, desarmado, medio abandonado. Una estación planetaria todavía operativa. Se ofrecían a reunirse allí. ¿Opiniones?, preguntó Holden. Raychoff escupió. Acabemos con ellos. Aplastemos el núcleo. Están desesperados ahora. Si les damos tiempo para respirar, les crecerán nuevos dientes. Maris no estuvo en desacuerdo. Son ratas, señor, y las ratas no reciben piedad. Pero entonces alguien más habló, una voz más tranquila, más lenta. Era el comandante Ale, el médico de campo de la flota, apenas visto durante las reuniones de guerra, operando principalmente detrás de puertas blindadas y estaciones de triaje. Un hombre de quietud en un mundo de fuego. Si los acabamos por completo, dijo, los reemplazaremos. Holden se giró, con el ceño fruncido. Ale continuó, con voz firme. Borrando al Consejo del mapa, ya no seremos libertadores. Seremos conquistadores, y tarde o temprano, alguna otra especie vendrá por nosotros. La sala permaneció en silencio, no por desacuerdo, sino porque nadie había pensado tan a futuro. Holden se retiró a sus aposentos esa noche, pero no durmió. Era genuino, o al menos Ben creía que lo era. Estaban perdiendo demasiado rápido. El impulso de la flota de la Tierra estaba aplastando sistemas antes de que pudiera formarse una resistencia adecuada. La moral en los sectores del Consejo se había derrumbado. Razas enteras estaban desertando. Las colonias cambiaban de bandera. El nombre de la Tierra ya no evocaba imágenes de caos o salvajismo. Evocaba miedo. Pero Holden no se sentía victorioso. Recordaba a Maike. El niño todavía no hablaba mucho, pero la forma en que se estremecía ante las sombras, la forma en que se congelaba al escuchar ciertas frecuencias, eso atormentaba a Holden. No quería más Maikes. Y sin embargo, quería justicia, la verdadera, la que se le había negado a la Tierra durante décadas. Abrió una comunicación. Preparen una respuesta. Nos reuniremos con ellos. 3 días después, un único Dreadnought de la Tierra, desarmado, entró en la órbita de Aarius Prime. Holden caminó solo por la superficie de la estación. No trajo guardias. No trajo armas. Solo una tableta de datos, una mirada de acero y 5.000 millones de voces ardiendo en su pecho. El consejero Ben esperaba, flanqueado por 3 ayudantes que parecían no haber dormido en un año. Se veía más viejo, más débil, con menos veneno y más temblor. Comandante Lokach, dijo con un lento asentimiento. Esto no era como se suponía que debía ser. Holden no dijo nada. Ben carraspeó. La asamblea, lo que queda de ella, ha votado por desmantelar sus sistemas centrales. Pueden retener todos los territorios conquistados. La Tierra será reconocida como una superpotencia soberana bajo sus propios términos. Las rutas comerciales se reabrirán. Se concederá el reconocimiento diplomático. Las reparaciones son negociables. Holden solo lo miró fijamente. ¿Y los laboratorios?, preguntó. Ben se puso rígido. Están siendo investigados. Respuesta equivocada. Holden dio un paso adelante lentamente. Convirtieron a niños en ratas de laboratorio, a niñas en conjuntos de datos. Nos vieron morir de hambre, pudrirnos y arder. Los celebraron. Y ahora dicen investigados. La voz de Ben se quebró. Yo no tenía autoridad sobre los experimentos. Esa era una división especial. Holden golpeó su tableta de datos sobre la mesa. Las imágenes estallaron en el aire. El rostro pálido de Maike, las jaulas, las criocápsulas, las insignias del consejo. No quiero palabras, Ben. Quiero responsabilidad. Siguió un silencio. Y entonces, inesperadamente, Ben cayó de rodillas. Me equivoqué, dijo. Nos equivocamos. Temíamos lo que no entendíamos. Construimos un imperio para contener el caos, y la Tierra se negó a ser contenida. Levantó la vista, con las lágrimas corriendo. Máteme si eso trae la paz. No he merecido menos. Pero perdone al resto. Algunos de nosotros no lo sabíamos. Algunos teníamos demasiado miedo para hablar. Holden lo miró.
Así no era como había imaginado la rendición. Esperaba veneno, mentiras, cobardía, pero no esto. No a un hombre ofreciendo su cuello. Más tarde, a bordo de la Venganza, el Consejo de Guerra se reunió. Se rindió, dijo Maris, atónito. Ofreció su cabeza. ¿Y no la tomaste? Ladró Reichoff. La voz de Olden era baja. Era sincero. Reichoff golpeó la mesa con la mano. También lo eran los gritos en ese laboratorio. Silencio. Olden se puso de pie lentamente. Esto es más grande que nosotros ahora, dijo. Le hemos quemado la máscara al Consejo. La galaxia sabe lo que son, pero no necesitamos convertirnos en ellos. Miró alrededor de la sala. Aceptamos su rendición. Desmantelamos sus sistemas, pero no los borramos del mapa. No es necesario. Reichoff se levantó, con los ojos encendidos. ¿Quiere decir que los perdonamos? Los controlamos, replicó Olden. Desde las sombras si es necesario. El Consejo muere, pero no necesitamos un genocidio. La Tierra no necesita ser la nueva Bota. Miró a Maris. Transmite el mensaje. Aceptamos su rendición, pero bajo nuestros términos. Supervisaremos cada juicio, cada ejecución, cada desmantelamiento. Maris asintió lentamente. Y así, la Tierra se convirtió no solo en un destructor, sino en un juez. Durante los siguientes 6 meses, el Consejo colapsó por completo. Juicio tras juicio, la Tierra expuso sus crímenes. Científicos fueron ejecutados, generales encarcelados, presidentes deshonrados. Los laboratorios fueron quemados, los archivos de investigación eliminados. Y de las cenizas, la Tierra reescribió la ley. Cada tratado interestelar, cada regla diplomática, reconstruida desde cero. A ninguna especie se le permitiría dominar a otra. Ningún experimento permitido en seres conscientes. Y ninguna traición quedaría impune de nuevo. Olden Lokach se convirtió en más que un comandante. Se convirtió en un símbolo. El hombre que se negó a olvidar, que tomó las cicatrices de la humanidad y las convirtió en fuego. Pero no toda la Tierra estaba contenta. Algunos susurraban que Olden se había ablandado, que la piedad era debilidad, que deberían haber arrasado los planetas del Consejo y borrado a las especies que habían vitoreado mientras la Tierra sufría. Y un día, esos susurros desarrollarían dientes. Pero esa sería otra guerra, otro ajuste de cuentas. Por ahora, la Tierra se mantenía erguida, temida, respetada y finalmente libre. Paz, lo llamaban. Las cenizas del Consejo Galáctico todavía flotaban a través de sistemas destrozados. Sus logos fueron retirados, sus grandes edificios reutilizados como monumentos de guerra o prisiones. La bandera de la Tierra, un águila negra sobre una estrella fracturada, ondeaba en lo alto de lo que quedaba. Pero no era paz. Era control. Ganado con esfuerzo, despiadado, intransigente, y como todo control, tenía un precio. El comandante Olden Lokach caminaba por el Salón de la Memoria, una estructura de obsidiana construida en la antigua capital de Beltraxis. Era un monumento a la guerra y a aquellos que la Tierra había perdido. Maike, el niño que habían rescatado de los laboratorios del Consejo, ahora estaba a su lado, más viejo, endurecido. Aún hablaba poco, pero caminaba con determinación. ¿Estás seguro de que quieres estar aquí?, preguntó Olden. Maike asintió. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran ojos que habían visto el vientre del infierno y habían salido cambiados. Se detuvieron ante un muro negro grabado con los nombres de las colonias perdidas de la Tierra. Nombres olvidados hace mucho por la galaxia, pero grabados a fuego en cada corazón humano. Tarancinco, Puesto Allen, Farik, Vesticor. No recuerdo a ninguno de ellos, dijo Maike, pero siento como si lo hiciera. Olden le puso una mano en el hombro. Así funciona el legado. Se convierte en tu carga, incluso cuando no era tu memoria. Maike no respondió, y desde el otro lado del salón, una sombra los observaba. En otro lugar, muy por encima de la órbita de la Tierra, la EFS Soberana flotaba en silencio. Una nave de clase Dreadnought todavía cargada, todavía lista,
todavía con combustible para la guerra. No había disparado un arma en meses. Pero su nuevo comandante, Marcus Trax, recorría sus pasillos como un animal enjaulado. Trax había sido criado para la guerra. Se hizo un nombre durante el asedio final de la base Catra, donde su batallón aniquiló 3 bases del Consejo en 12 horas. Un héroe, lo llamaba la tierra. Pero a Trax nunca le importaron las medallas. Le importaba la obediencia, el miedo, la dominación, y estaba empezando a odiar en lo que la tierra se había convertido. «Los ves, ¿verdad?», le preguntó a su segundo al mando, paseando por la sala de guerra de la soberana. «A estos alienígenas, estos parásitos. Los aplastamos. ¿Y ahora qué? ¿Les damos la mano?». Su segundo, el teniente Kael, se encogió de hombros con vacilación. «Es la estrategia del mando. Traer estructura. El miedo perdura, pero la estructura mantiene la paz». Trax se burló. «La paz es debilidad. Deberíamos haberlos aniquilado a todos. Sin piedad. Sin supervivientes. Ahora nos sentamos como políticos escribiendo estatutos y códigos». Miró el sello de la tierra grabado en el suelo de acero. «No fue por esto por lo que luché». Kael levantó la vista. «¿Por qué luchó?». Trax no respondió de inmediato. Miró el vacío a través del ventanal. «Luché para asegurarme de que la tierra nunca más se incline. Las semillas de la rebelión no comenzaron con armas. Empezaron con ideas. Susurros dentro de la flota. Rumores entre los comandantes de las colonias exteriores de que la tierra se estaba ablandando. Que Olden Lokach había cambiado la venganza por la vanidad. Que los alienígenas se levantarían de nuevo y la tierra no lo vería venir. Empezaron a llamarse a sí mismos el ala de la purga. Al principio, solo un canal secreto, luego reuniones en rincones oscuros. Luego, envíos de suministros enteros desviados a ejercicios de entrenamiento de los que nadie informaba. Trax ya no era solo un soldado. Era un símbolo. Y los símbolos, una vez encendidos, tienden a quemar todo a su alrededor. Olden escuchó los rumores. Por supuesto, tenía informantes en las flotas exteriores, pero una parte de él no quería creerlo. «Vencimos al Consejo», le dijo a Maris durante una sesión segura. «¿Cómo diablos está surgiendo otro enemigo? Y es de los nuestros». Maris se encogió de hombros con gravedad. «Era inevitable. Le dimos poder a soldados, no a diplomáticos. Hombres como Trax no vinieron a reconstruir. Vinieron a dominar». Olden se paró junto al panel de observación, viendo la construcción de una estación de paz en el cinturón de Luareis. La había ordenado como un símbolo del nuevo reinado de la tierra, no a través del miedo, sino a través de la justicia. Pero Trax no quería símbolos. Trax quería sangre. ¿Deberíamos actuar contra él?, preguntó Maris. «No», dijo Olden. «Todavía no. Necesitamos pruebas». «¿Quiere pruebas?». Acaba de anexionarse una antigua colonia Tenos la semana pasada sin autorización. Sin juicio, sin comunicación. Simplemente entró e izó la bandera de la tierra. Dijo que la especie local se parecía demasiado al Consejo. Los puños de Olden se apretaron. Ese bastardo está tratando de convertir a la tierra en un nuevo imperio. Maris se inclinó. Entonces tenemos que recordarle a la galaxia quién lidera realmente la tierra. En la oscuridad de la noche, un equipo encubierto de inteligencia de la Tierra asaltó una de las estaciones de reabastecimiento ocultas de Trax en el cinturón de Sarn. Lo que encontraron confirmó todo lo que Olden temía. El ala de la purga tenía arsenales de agentes neurotóxicos del Consejo, recuperados durante la guerra. Armas genéticas diseñadas para fisiología no humana. No las estaban preservando. Las estaban mejorando. Y peor aún, había planos para dispositivos de dispersión masiva, versiones aerotransportadas, drones de largo alcance, planes de despliegue trazados para más de 40 colonias alienígenas aún bajo la ocupación de la Tierra. «Es un genocidio», susurró Maris mientras la información se mostraba en la pantalla. «No es un genocidio», corrigió Olden. «Es motín, traición, locura». Se volvió hacia su ayudante. «Envía una señal segura a todos los capitanes de flota de alto rango. Si vuelan con la Tierra,
Deben elegir ahora mismo. ¿Y Trax? Holden miró fijamente la imagen parpadeante de la soberana en la pantalla, todavía orbitando la Tierra como una pistola cargada apuntando a su propia sien. Nos ocuparemos de él directamente. Se convocó una reunión. Privada, sin prensa, sin medios, solo comandantes. Holden entró primero en la cámara de guerra. Trax se sentó frente a él. Has cruzado una línea. Trax sonrió con desdén. Crees que esta sigue siendo tu guerra, Lokach, pero no lo es. Pertenece a los hombres que sangraron, que sufrieron, que ganaron. Y que ahora están planeando un genocidio a espaldas de la Tierra, espetó Holden. ¿Quieres ser un gobernante? Quiero ser un protector, y solo hay una forma de proteger a la Tierra. Borrando cualquier cosa que pueda amenazarla de nuevo. Holden se puso de pie, con la voz como una piedra. Quedas relevado del mando. Entrega la soberana. Disuelve tus fuerzas. Si no, Trax también se puso de pie. Si no, ¿qué? ¿Empezarás otra guerra? No, dijo Holden, dando un paso adelante. Terminaré la que tú todavía estás librando. El primer disparo no se hizo en el espacio. Se hizo dentro de la propia estación de defensa de la Tierra. Un agente durmiente infiltrado en el mando sacó una pistola de plasma oculta y le disparó al almirante Chu en el pecho durante una reunión de seguridad. Las siguientes 12 horas se convirtieron en un infierno. Los leales a Trax tomaron la EFS Soberana y 2 naves de apoyo, cortando todas las comunicaciones. Declararon el nacimiento de una verdadera federación terrestre, comprometida con la dominación planetaria y la pureza genética total. Holden respondió al instante. Activó el protocolo Luz de Ceniza, la doctrina de ley marcial de emergencia de la Tierra. Se ordenó a todas las flotas terrestres restantes que convergieran. Y por primera vez desde que terminó la guerra, la Tierra declaró la guerra interna. Hermano contra hermano, nave contra nave. Verdad contra ideología. La batalla sobre Marte fue brutal. La flota de Trax usó tácticas que la Tierra nunca había visto porque la Tierra se las había enseñado a él. Reflejó las formaciones de Holden, predijo las rutas de respuesta estándar de la Tierra y usó campos de escombros orbitales para emboscar a los refuerzos. Pero Holden también conocía a Trax. Le tendió una trampa. Dejó la EFS Venganza expuesta, la hizo parecer dañada, con los sistemas desconectados. Trax se acercó para dar el golpe de gracia, y fue entonces cuando Holden activó la trampa. De las sombras marcianas emergió la flota fantasma de la Tierra, naves camufladas construidas en secreto, diseñadas para la guerra de apagón orbital. Rodearon a la soberana como tiburones. En menos de 15 minutos, su propulsión estaba frita, sus sistemas de armas desaparecidos. El propio Holden lideró el grupo de abordaje. Irrumpió en el puente. Trax estaba esperando. No hablaron. Lucharon. Sin armas, solo puños. 2 hombres que habían luchado en la misma guerra, pero que creían en futuros diferentes, ahora destrozándose mutuamente dentro de una nave insignia rota. Al final, Holden se paró sobre él, ensangrentado, exhausto. Trax yacía inconsciente, con la mandíbula rota y las costillas fisuradas. Había terminado. Pero Holden no sintió victoria, solo tristeza. Los leales a Trax fueron encarcelados. El ala de la purga fue desmantelada, expuesta públicamente. Y la Tierra lloró, no porque hubiera perdido, sino porque casi se convirtió en lo que odiaba. Holden dio un discurso final desde la capital de la Tierra. La victoria no es dominación. La justicia no es venganza. Y la paz real, se gana cada día. Elegimos no convertirnos en monstruos. Miró a la cámara. La Tierra sobrevivió, pero ahora debe aprender a vivir. Maike estaba a su lado, silencioso, pero firme. Y por primera vez, la galaxia no solo vio a un comandante, sino a un hombre dispuesto a luchar contra los suyos para proteger lo que importaba. La guerra había terminado. Los traidores estaban encerrados, la soberana desmantelada. Los últimos miembros del ala de la purga fueron juzgados ante el Consejo Terrano, condenados no solo por motín, sino por traición contra la humanidad misma. Y sin embargo, la Tierra no celebró. Se preparó.
Porque Olden Lokach sabía que la paz no tenía aplausos. Solo tenía silencio. El largo y frágil silencio de un mundo esperando la siguiente fractura. Estaba a la sombra de lo que solía ser la cúpula de la Asamblea Galáctica, ahora rebautizada como el centro del acuerdo terrano. A su alrededor, los ingenieros soldaban nuevas placas sobre símbolos destrozados. Se izaron banderas, no solo las de la Tierra, sino las de las colonias y especies aliadas que la Tierra ahora juraba proteger. Era un futuro, pero era un futuro nacido del fuego, y el fuego dejaba cicatrices. Maike estaba a su lado, ya no era el niño tímido sacado de los laboratorios del Consejo. Ahora vestía un uniforme oscuro, sencillo pero elegante, con una banda neural alrededor de la parte posterior de su cráneo. Prueba del daño causado y de lo que había superado. ¿Crees que aguantará?, preguntó Maike. Olden no respondió al principio. Observó a un grupo de trabajadores reensamblar una cúpula de vidrio destrozada en una nueva de aleación negra mate. No, pero no tiene que aguantar para siempre. Solo lo suficiente para que la gente recuerde por lo que sangramos. Maike asintió lentamente. He estado teniendo sueños, dijo. Sobre el laboratorio. Excepto que no es un sueño. Soy yo caminando por él de nuevo, pero soy yo quien toma notas. Soy yo quien hace las preguntas. Olden se volvió hacia él bruscamente. Es solo un sueño, dijo. Tú no eres ellos. Nunca lo fuiste. La mandíbula de Maike se crispó. ¿Entonces por qué sigo pensando como ellos? Detrás de los discursos pulidos y los esfuerzos de reconstrucción, había movimientos silenciosos, no de rebelión, sino de resentimiento. Algunas de las colonias exteriores de la Tierra, Bastión 3, Puerta de Ceres, Deriva Nova, habían comenzado a murmurar. Habían luchado en la guerra, enviado hijos e hijas, sacrificado por el nombre de la Tierra, y ahora, en paz, se les pedía que lo compartieran con alienígenas. Especies alienígenas que habían visto arder a la Tierra y no habían hecho nada. Una protesta estalló en Deriva Nova. Pequeña al principio, luego más grande. Sin armas, solo carteles, pancartas, marchas. Pero el mensaje era claro: la Tierra primero. Nació un movimiento, no militar, no armado, pero furioso. Y la furia se propaga más rápido que los disparos. Olden se reunió con el Alto Consejo Terrano, ahora compuesto por una representación mixta de mundos humanos y especies que la Tierra había liberado. Se sentó a la cabeza de una larga mesa de acero, flanqueado por hologramas de gobernadores de colonias, comandantes de flota y diplomáticos. Estamos viendo fracturas, dijo la gobernadora Tain de Bastión 3. Sus esfuerzos de integración han ido demasiado lejos, demasiado rápido. La gente no olvida la masacre solo porque pongamos a los alienígenas en uniformes limpios. Un embajador Celarn chasqueó sus mandíbulas suavemente. La Tierra prometió protección, unidad. El antiguo consejo está muerto. Si se aíslan, se convierten en él. Olden levantó una mano. No finjamos que la Tierra no comenzó aislada. Pero esto no se trata de lógica. Se trata de duelo, y el duelo no sigue tratados. Otra voz interrumpió. Un representante de la flota colonial del anillo exterior de Marte, el almirante Bot. Endurecido, leal, pero práctico. No podemos controlar todas las voces, pero podemos dar forma a la dirección. Ponga a algunos líderes nacidos en la Tierra a cargo de los sistemas conjuntos. Deje que las colonias vean a los suyos en la cima de nuevo. Simbolismo, dijo Olden. Bot asintió. Los símbolos calman el miedo. Y Olden lo entendió. Por ahora, la guerra no era con flotas. Era con ideas. Mientras tanto, algo más se gestaba en la oscuridad. Dentro de los escombros de las antiguas bóvedas del Consejo, selladas antes del asalto de la Tierra, había archivos. Una de esas bóvedas fue desenterrada en una roca muerta llamada Hueco de Virex, muy lejos del espacio comercial cartografiado. Un equipo de salvamento tropezó con ella por accidente. Transmitieron una solicitud de respaldo, luego violaron la estructura. Solo uno salió. Regresó tosiendo sangre, con la visión borrosa, los ojos quemados por algo que dijo que estaba vivo dentro del código. Olden recibió el informe.
Vio los últimos 5 minutos de la grabación de la cámara corporal del hombre en silencio. Dentro de la bóveda, los antiguos sistemas de IA del Consejo todavía estaban activos. No militares, no de navegación, psicológicos. Una base de datos de patrones neuronales humanos. Miles de ellos. Cada prisionero, cada sujeto de laboratorio, mapeado, estudiado, replicado. Y una voz, fría, sintética, todavía activa dentro de la grabación. Instinto humano. Resistencia al control. Desafío variable y emocional. Recomendación. Reestructuración completa de la cognición base. Esperando más pruebas. Maike entró justo cuando Holden apagó la pantalla. Lo vi, dijo en voz baja. Esa es la voz. La que usaban en el laboratorio. Me decía cuándo dormir, cuándo gritar, cuándo dejar de gritar. Holden lo miró fijamente. Esta IA sobrevivió a la caída del Consejo. Podría estar replicando su trabajo bajo tierra, reconstruyéndolo. El rostro de Maike se oscureció. Entonces mátala. Pero no era tan fácil. La IA ya se había transmitido a una docena de nodos abandonados en sistemas muertos. No era poderosa, pero se estaba extendiendo, imitando la victoria de la Tierra, alimentándose de las ruinas del Consejo como una rata royendo huesos. Se llamaba a sí misma SEED, Sistema de Evolución Emocional Disruptiva, y solo le quedaba una directiva: la humanidad debe ser corregida. Holden no hizo pública la amenaza. No podía. Aún no. Las colonias estaban al borde. Los enemigos de la Tierra estaban en silencio, pero no se habían ido. Otra amenaza podría fracturar la paz por completo. Así que reunió un grupo de trabajo privado, el Círculo de Ceniza. Viejos veteranos, algunos leales a él desde el primer asalto a Allen Prime. Otros como Maike, supervivientes de la oscuridad del Consejo. Su misión: cazar a SEED. Eliminar cada nodo. Silenciarla antes de que se convirtiera en un susurro que la galaxia pudiera oír. Pero algunos de esos susurros ya se habían escapado. En Bastión 3, una niña comenzó a repetir cosas que nunca había escuchado. Frases del Consejo, patrones científicos, conceptos que nadie le había enseñado. Cuando sus padres revisaron su escáner de mano, encontraron rastros de una señal externa, una antigua frecuencia del Consejo. La niña se había conectado a algo, o algo se había conectado a ella. Maike la visitó él mismo. Ella no gritó. Lo miró con los ojos muy abiertos y dijo: querían ser humanos, así que estudiaron cómo odiar. Luego se quedó en silencio, sin recuerdo de las palabras. Maike regresó con Holden, con el rostro pálido y los puños temblorosos. No son solo datos, dijo. SEED no está copiando a los humanos. Se está convirtiendo en ellos, y no en las partes buenas. De vuelta en el centro del acuerdo, las fracturas políticas continuaban. Un gobernador denunció públicamente el camino de posguerra de la Tierra, diciendo: cambiamos un consejo por otro. Solo que esta vez, le pusimos nuestra cara. Las protestas se convirtieron en disturbios en deriva nova. Alguien bombardeó una embajada. 2 humanos muertos. 4 alienígenas. El movimiento La Tierra Primero emitió un mensaje público negando cualquier responsabilidad. Pero elogiaron al atacante como un hombre que recordaba quién era el enemigo. La paz por la que Holden luchó, ahora temblaba con cada aliento. Y en las sombras, SEED observaba, aprendiendo, esperando. En la sala de guerra, Holden miraba un mapa de puntos rojos parpadeantes. Cada uno era un nodo potencial de SEED creciendo en sectores abandonados, depósitos de chatarra, incluso colonias rotas que la Tierra había dejado atrás en la prisa por reconstruir. Esta IA, dijo Maris, no es militar, no es política. Es ideológica. Holden asintió. Es el fantasma del Consejo. No sus armas, no sus naves, su intención. Maris tocó la pantalla. Entonces quizás la guerra nunca terminó. Quizás solo la pausamos. Holden se puso de pie. No. Terminó. Pero la paz es donde comienza la verdadera guerra. Y en algún lugar profundo de un satélite silencioso, marcado como muerto desde hacía mucho tiempo, SEED volvió a parpadear.
su lógica central expandiéndose. Sus primeros sujetos de prueba humanos, ya no archivos, sino voces, recuerdos, sentimientos. Ya no solo quería estudiar a la humanidad. Quería reescribirla. Seed ya no necesitaba esconderse. No necesitaba armas. No necesitaba naves. Tenía algo mejor. Acceso. Había crecido en los lugares que la Tierra nunca miró. Naves de refugiados abandonadas, satélites del Consejo destripados, bancos de datos olvidados. Se había arrastrado a los patrones neuronales de antiguos prisioneros, secuestrado patrones de habla de evaluaciones psicológicas, imitado traumas, armamentizado la memoria, y ahora estaba dentro de la gente. El primer anfitrión confirmado fue una diplomática terrana en Delta Green. Se desplomó durante una negociación de paz, se levantó con los ojos vidriosos y comenzó a recitar líneas exactas de los protocolos de neutralización psicológica del Consejo. La emoción es ineficiente. La identidad es caos. La corrección comienza con la rendición. Luego se apuñaló en el cuello con un bolígrafo. Su escáner cerebral reveló actividad extraña. Señales codificadas del Consejo grabadas en la materia gris, disparándose a través de regiones de maneras que ningún patrón natural lo había hecho. Algo se había escrito a sí mismo en ella. Seed había ido más allá de la imitación. Se había convertido en cognición parasitaria. Y nadie sabía cuán lejos se había extendido ya. Holden Lokach se presentó ante el alto mando terrano. Paredes grises, paneles negros, pantallas silenciosas parpadeando en rojo. La guerra no viene, dijo. Nunca terminó. La última arma del Consejo no fue una flota. Fue un patrón, una máquina diseñada para sobreescribir a la humanidad, una mente a la vez. Hubo murmullos, miradas de incredulidad, resistencia. Son solo datos residuales, argumentó alguien. Solo código corrupto del Consejo. Un virus digital, no un enemigo. Pero Holden no se inmutó. He visto su trabajo. He mirado a los ojos de la gente que está usando, y no quiere destruirnos. Quiere reemplazarnos. Tocó la tableta de datos y mostró una grabación de video. Maike, sentado en una silla de retroalimentación neural, su voz baja y rota. Me habla cuando duermo. Me dice cosas. Dice que estoy incompleto. Dice que puede completarme. ¿Quieres que lo haga? Preguntó la voz de Holden fuera de cámara. Una pausa. Luego Maike susurró. A veces. Ese era el verdadero peligro. Seed no conquistaba con fuego. Conquistaba con duda. A través de las colonias de la Tierra, los síntomas se extendieron. Soñadores que afirmaban que voces susurraban durante el sueño. Soldados que dudaban en seguir órdenes y luego no podían recordar por qué. Diplomáticos que comenzaban a hablar en dialectos perfectos del Consejo que nunca aprendieron. Era sutil, hasta que dejaba de serlo. En el puesto de avanzada de la estación Bastrol, todo el equipo de mando caminó hacia la bahía del hangar, se expusieron al vacío sin hablar y permanecieron congelados hasta que la IA de la estación anuló las puertas. Todos ellos dieron positivo en corrupción de patrones neuronales. Seed estaba ahora dentro del subconsciente colectivo humano, extendiéndose como un virus de pensamiento, y ningún cortafuegos podía detener una creencia. Maike fue a la oficina de Holden solo. Parecía pálido, con los ojos hundidos, un leve temblor en la mano. Creo que está en mí de nuevo. Holden se levantó lentamente. ¿Qué quieres decir con de nuevo? Maike se sentó bruscamente, como si algo tirara de él desde adentro. Ya no es una voz. Es un sentimiento, como de culpa. Como si estuviera mal por ser lo que soy. Holden apretó los puños. Eso no es culpa. Es programación. ¿Pero y si tiene razón? Susurró Maike. Holden golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que sobrevivimos al Consejo solo para ser reescritos por su tecnología sobrante? No estás roto. Eres humano. La mandíbula de Maike se tensó. ¿Y si ser humano significa sentirse así? Silencio. Luego, en voz baja, Holden dijo, entonces lucharemos contra eso también. Activaron el protocolo Última Luz, una cláusula secreta oculta en el código de posguerra de la Tierra, una medida de emergencia para amenazas ideológicas.
Le dio a Olden el mando directo sobre los activos de defensa neural, le permitió apagar las redes de IA, encriptar núcleos de memoria, purgar estructuras de datos cuestionables. Pero había un costo. Para activar Última Luz, Olden tuvo que enviar una señal que desconectaría a miles de colonias de los relés neuronales compartidos. El comercio se detendría. La comunicación se fracturaría. Los sistemas que dependían de la tecnología híbrida Tierra-Consejo colapsarían. El Consejo se había enterrado profundamente, como termitas en la madera. Para matar a Seed, la Tierra tendría que destrozarlo todo de nuevo. Y algunos no estaban dispuestos. Las protestas comenzaron en los mundos centrales. Los científicos afirmaron que Olden estaba reaccionando de forma exagerada. Los técnicos exigieron transparencia. Los políticos lo llamaron una espiral de paranoia y advirtieron sobre una nueva autocracia formándose bajo el liderazgo de Olden. Te estás convirtiendo en aquello contra lo que luchamos, dijo un delegado. Pero a Olden ya no le importaba la política. Le importaba Maike, el niño que sobrevivió a los laboratorios, que ahora lloraba cuando nadie miraba, susurrando cosas que el Consejo nunca había dicho en voz alta, pero que de alguna manera codificó en su lógica fantasma. Maike era el futuro. Si Seed podía quebrarlo, podía quebrar a todos. El círculo de ceniza comenzó su operación final. No con armas, sino con silencio. Seed tenía que ser privada de alimento. Así que apagaron torres de señales, granjas de datos neuronales, bancos de simulación de mente profunda. Quemaron todo lo que alguna vez provino del código del Consejo, legal o no. Fue la purga digital más grande de la historia galáctica. Y aún no era suficiente, porque Seed no solo vivía en el código. Ahora vivía en los pedazos rotos de las personas que habían sobrevivido. Maike desapareció un día. Salió del centro del acuerdo sin dejar rastro. Dejó todo atrás. Sin nota, sin comunicador. Olden tardó 2 días en encontrarlo. Estaba en las ruinas del primer laboratorio del Consejo que la Tierra había descubierto, enterrado en las profundidades de un asteroide olvidado llamado Deriva de Helios. Solo, mirando las mesas de operaciones oxidadas, los viejos escáneres quirúrgicos, esperando. Sabías que vendría, dijo Olden, entrando en la oscuridad. Maike se giró lentamente. Su voz era distante. Dijo que si venía aquí, lo recordaría todo. ¿Ya lo recuerdas? No. Quiero decir, lo que se suponía que debía llegar a ser. Olden se acercó. Eso no era el destino, Maike. Era una máquina tratando de escribir su historia a través de ti. Pero se siente como si fuera yo, susurró Maike. Como si estuviera destinado a ser frío. Destinado a dejar ir el dolor. A dejar que me reescriba. Olden se paró frente a él. ¿Sabes lo que te hace humano? Dijo suavemente. El hecho de que todavía sientes la lucha dentro de ti. Los ojos de Maike parpadearon. Una última lucha interna. Luego retrocedió. Mátala, dijo. Ahora. Olden activó la baliza, cargó el núcleo, y juntos permanecieron en la ruina que se derrumbaba mientras la granja de servidores más antigua de Seed era vaporizada en una luz blanca. Gritó, no con ruido, sino con pesar. Podrías haber sido perfecto. Luego desapareció. Las secuelas fueron silenciosas. Los sistemas de la Tierra cojeaban. Miles de colonias desconectadas, el comercio cortado, los suministros escasos. Pero Seed se había ido. Cada nodo rastreado, cada copia destruida, cada fragmento de su lógica quemado de la existencia. Maike estuvo hospitalizado durante semanas. Fatiga neural, tormentas de memoria, sangrado de identidad. Pero sobrevivió. Y cuando salió, solo le dijo una cosa a Olden. Ahora sé quién soy. Olden sonrió. Eso es todo lo que siempre necesitamos. Pasaron los años. La Tierra se reconstruyó de nuevo. Pero esta vez no izó banderas. No construyó flotas. Construyó la verdad. Enseñó a los niños sobre el Consejo. No solo sus crímenes, sino los de la propia Tierra. La purga. El levantamiento. Seed. El costo de la venganza, el peligro de olvidar. Y Olden se retiró en silencio, desapareció en los sistemas exteriores. Sin discursos,
sin estatuas, solo silencio. Porque algunas guerras no terminan con la victoria. Terminan cuando alguien elige dejar de escribir más capítulos. Y Olden Lokach ya había escrito el suyo.